rápidamente presentamos a nuestro segundo invitado, el señor Enrique Cornejo, ex ministro de Transporte y Comunicaciones, a quien también le damos la bienvenida, don Enrique, al programa. Muchas gracias, muy buenas tardes, Mari Carmen, Paco, a la orden. ¿Cómo está? Bueno, estamos aquí, son tantas cosas que están sucediendo, ya no cada cierto tiempo, sino ya todos los días y en cualquier momento del día. Y cada vez más se va acentuando toda esta indignación, a veces desesperanza por el tema de la alza de los precios, muchos proyectos que están frenándose, que están parando, que esa caja chica como es la minería que estamos necesitando, al parecer todo está quedando en nada. Y todo lo que viene ocurriendo, don Enrique, es como, se lo comentaba hace un momento, es como si este gobierno o desgobierno está consciente de lo que sucede, pero al mismo tiempo les conviene no hacer nada porque todo está tan pasivo, porque por otras cosas menores otros gobiernos ya hubieran vacado a ministros, hasta los mismos presidentes. Entonces, esto sí es una falta de valores, falta de moral, falta de educación de parte de estas nuevas autoridades. Bueno, yo creo que tenemos que hacer un poco, efectivamente, como el día se ha convertido en el corto plazo, sí, la semana en el mediano plazo y el mes en el largo plazo en el Perú, así estamos. Entonces parecería que lo que ocurrió hace apenas unos meses cuando entró el presidente Castillo y su gobierno fuera hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Estamos sufriendo tanto que parece que fueran varios años. Son 8 meses interminables. Sí, cada día es un día insufrible. De angustia y de ansiedad para todos los peruanos. Y para mucha gente y para los más pobres que el gobierno dice representar. De acuerdo, porque la incertidumbre en aspectos psicológicos da angustia. Pero claro. Da estrés. Y eso tiene una serie de implicancias que van más allá de los números que podemos poner en las estadísticas. Pero respondiendo a Mari Carmen, hace apenas 8 o 9 meses, recordemos cuál era el gran proyecto de este gobierno, que no tenía plan de gobierno. Y que a confesión de parte tampoco se había preparado para hacer gobierno. Y a confesión de parte del propio presidente tampoco sabía qué es ser un presidente y está aprendiendo. Y aparentemente tiene dificultades para aprender. Lo hace muy mal, ¿no? Porque a los profesores que tiene al costado incluso saben menos que él. Y eso es mucho decir. El problema está en que la gran propuesta, entre comillas gran, del gobierno era cambiar la Constitución. Sí. Era lo único que tenía cierta lógica para un sector del electorado, ¿no? Suena bonito. Porque claro, si yo estoy con problemas de trabajo, porque la pandemia me dejó sin empleo, o porque tengo pobreza y estoy todavía más pobre, y me dicen, con el cambio de la Constitución vas a tener empleo, educación, salud, se van a solucionar los problemas de los monopolios que han estado discutiendo hace un momento. Y claro, con un nivel de educación tan bajo que tenemos, que es parte del problema, y si no miremos... mi madre fue maestra, yo creo que la mayoría de los maestros son buenos, sí, claro, pero el presidente que tenemos es un mal ejemplo de los maestros. No, que no es maestro, pues. No, claro, es un líder sindical. Es exacto. O sea, tampoco estoy hablando bien, es un sindicalista. Es un sindicalista, porque líder implica ciertas características que tampoco tiene. Exacto, ¿no? Y como sindicalista, un mal actor, ¿no? Y digo, señor presidente, porque yo no estoy discutiendo para que no haya una victimización de su, digamos, legitimidad como presidente. Llegó porque los votos hicieron que llegue y porque todos los demás nos dividimos. Pero, en fin, eso ya es un asunto que habrá que evaluar. Pero además un sindicalista digamos, un mal actor, ¿no? Porque sí, de toma de carreteras, sí, claro, de presión, de chantaje para conseguir una pequeña cosa. Y con una ética, porque yo eso nunca voy a entender, ¿no? Porque hay casos, y que son la mayoría, por no decir casi todos, de maestros que hacen una gran labor con las escuelas rurales y con las zonas en el Perú en donde no llega el Estado, y en esta pandemia se han convertido en héroes total de la educación, apóstoles, pero por supuesto, que han recorrido a lomo de mula con megáfonos llevando educación a comunidades aisladas. Yo he llegado a conocer a profesores, ¿verdad?, en Datem del Marañón, que viajan 4 días para poder llegar a su colegio y su sueldo lo tienen que cobrar después porque allí no hay forma de cobrarlo por el sistema del Banco de la Nación. Pasión a su profesión y a la patria. Pero el presidente Castillo paralizó, porque hay que ir al antecedente. En el año 2017 paralizó la educación de los más desprotegidos, de los más desvalidos, de los más pobres, de los que están en extrema pobreza, la educación pública, para evitar que el gremio magisterial sea evaluado y por mérito acceda a una plaza pública, ¿verdad? Ya eso indicaba más o menos el... Cero amor por la patria y por los niños del Perú, por los niños pobres del Perú, porque la educación privada no se detiene, nunca se ha detenido. Entonces no es que uno dice, no, como es un profesor rural, como viene del campo, entonces nosotros decimos no a todo lo que hace porque pobrecito él. No, ¿qué más daría yo, hijo de profesora,
que haya un profesor que viene de la zona rural pobre y que sea un buen presidente. O sea, su incapacidad para ser presidente no tiene nada que ver con su condición de maestro rural o de profesor en general. Pero volvamos al punto. Se quedaron sin su principal bandera. Porque pretendían a la venezolana, a la boliviana de Evo o a la nicaragüense de Ortega, digamos, ¿cuál sería la palabra criolla, no? Atarantarnos y decir, hay que cambiar la Constitución ya. Sí. Entonces pretendieron, sin leer bien la Constitución, que podía hacerse un sistema de cambio de la Constitución sin pasar por el Congreso. Y se olvidaron del artículo 62 de la Constitución, ¿no es cierto? Y de otros artículos más, del 102 me parece que es, ¿no? Sí. Que dice que cuando tú quieres cambiar la Constitución vigente, que es la del 93, tú tienes dos caminos. O vas por el Congreso en 2 legislaturas con votación calificada, o vas por el Congreso y un referéndum. Sí. En ninguna vas sin el Congreso. Y luego, sumando y restando, no tienen los votos calificados en el Congreso para hacer un cambio constitucional. Sí, claro. Así como tampoco existen en el Congreso actual los votos para una vacancia. Los famosos 87 para arriba. Sí. Que es una interpretación del Tribunal Constitucional, dicho sea de paso. Porque podrían ser 66, ¿verdad? Sí, claro. Esa es una interpretación del Tribunal que, en lugar de aclarar el tema, lo ha complicado. Pero bueno, entonces, si quedaron sin su principal bandera, y entonces, claro, uno dice, bueno, ¿qué hay detrás? ¿Qué otras medidas van a tomar? Un maestro tendría lo primero que ver su colegio, ¿verdad? Su educación. Por supuesto. ¿Cómo está la educación? Sí. Ni siquiera se tomaron el trabajo en los primeros meses de rehabilitar los colegios antes de que vuelvan los estudiantes. No. No solo eso, la primera medida en educación que tomó este gobierno fue inscribir el sindicato nuevo competidor del SUTEP, donde pertenece el presidente, en el Ministerio de Trabajo. Es una medida concreta que tomaron en el primer mes de gobierno. Entonces, ahí está claro la educación que quieren para el país. Claro, sí. Ya si les hablamos de componentes pedagógicos, de resultados por competencia, ya es demasiado. No te olvides. ¿No? Claro. Estamos ahí... Por lo menos que la infraestructura, que es lo más... claro, que tengan baños. ¿No? Claro. Mínimo baños para que se puedan lavar las manos los estudiantes. Dos años colegios que han estado cerrados, parados, que obviamente pues han... Y como este gobierno tiene 9 veces, no le atribuíamos toda la responsabilidad, pero por lo menos tendrían que estar desde el segundo día ya mirando a ver cómo están los colegios, qué vamos a hacer. No. Estaban preocupados por el sindicato nuevo y seguramente otras cosas más de ese tipo. Entonces, al quedarse sin argumentos, viene un poco ya el test de verdad. Claro. La prueba PISA para el presidente y sus ministros. ¿Cuál es? ¿Saben qué cosa se puede hacer en el gobierno? Bueno, el presidente dice que no, que está aprendiendo, pero nombra, y ahí viene el segundo error, el primero fue no tener plan de gobierno, el segundo nombra a unos ministros que con honrosas excepciones no pasan, pero ni mínimamente, la prueba para ser un funcionario público, no digo ministro, un funcionario público de mediano nivel, que tiene que conocer más o menos cómo funciona el presupuesto, cómo funciona el sistema de administración financiera, que tiene que saber que hay una ley que determina que no puedo nombrar a cualquier funcionario, tiene que tener un perfil, es decir, hay que cumplir la norma. Pero es una constante, ¿no? En todos, o sea, claro. Todos los nombramientos ha habido una constante de personas que no están hechos para el perfil del cargo. Y yo creo que hay una combinación de dos factores. En primer lugar, falta de gente dentro de su propio entorno o cercano a su idea que acepte, ¿no es cierto?, y que sea bueno, ¿no? Y en segundo lugar, creo que aquí esta es la respuesta ya a tu pregunta. Creo que en este momento lo que está pasando con todos los conflictos, sobre todo en el sector minería, es una estrategia deliberada del señor Cerrón y compañía, que tiene la influencia que sabemos sobre el señor Castillo, ¿no?, para tratar de generar el caos y desde el caos mantener vigente esa idea de la Asamblea Constituyente. Acaban de presentar un proyecto de ley en ese sentido, ¿no?, que no va a tener el acceso, porque sigue teniendo el problema de que no están leyendo la Constitución, ¿no? Pero la idea es mantener ese tema para que la gente diga, sí, como no lo han dejado hacer la Asamblea Constituyente, por eso estamos así. Sí, claro, ¿no? Pero son distintas las realidades que van ocurriendo, ¿no? Yo citaba a 50+1 como fuente, que es este grupo de análisis político que dice que, el nuevo camino del Ejecutivo es ahora enfrentar al pueblo con la empresa privada, ¿no? Entonces han ido con la carga de que en este momento habría un boicot de la empresa privada, de los grandes oligopolios, para que fracase este gobierno del pueblo, ¿no? Y han ido ya, ahora, claro, sí, hasta hace unas semanas el enemigo era el Congreso y el enemigo eran la extrema derecha. Los medios de prensa. Los medios de prensa. Hoy día nuevamente el presidente del Consejo. Porque hay una persecución al diario del comercio, ¿no? Desde el Ejecutivo, o sea, es evidente, porque son enemigos de ellos. O la extrema derecha golpista, ¿no?, del Perú, que sigo sin reconocerla, no me queda claro qué partido de... Permíteme una interrupción. Sí, por favor. Es una nueva versión del pensamiento senderista. Sí. ¿Ah, sí? Sí, porque el pensamiento senderista
que antes usaba fusiles, rifles, mataba gente, secuestraba y volaba torres, tiene una concepción. Y es que no aceptan ningún otro pensamiento que no sea el de ellos. Es cierto. ¿No? Y el señor Cerrón podrá ser procubano, pero en la práctica, hoy día no hay voladura de torres, pero hay un discurso incendiario, una práctica anómica, es decir, sin acción del Estado que no genera autoridad ni liderazgo, y una permisividad para que pase lo que está pasando en Las Bambas, que es el colmo, es el país al revés. O sea, unos comuneros que firmaron unos contratos hace algunos años, aceptando que sus tierras fueran permutadas, que les construyeron en otro lugar una nueva ciudad para ellos. Ahora, como han aparecido unos terceros, asusados por estos dirigentes antimineros pro Cerrón, ¿no es cierto?, que tienen esa lógica, pues además, lo digo así, porque Cerrón no tiene problema en hablar en su... No, y decir sí, que claro, eso es, y varios de ellos son personas cercanas a él. Sí, claro. El ministro de Energía, uno de ellos. Sí. ¿No? Entonces, estas comunidades han invadido el nuevo pueblo. Entonces, como el nuevo pueblo ha sido invadido por otras comunidades, ellos dicen, retorno a mis antiguas tierras, y están construyendo casas en este momento con piedra, ¿no? Y el Estado no está. Es la tierra de la barbarie. El Estado renunciando a su mínima capacidad de poder generar autoridad, con respeto a los derechos humanos, pero generar autoridad. O sea, esto no ha debido pasar. Y en lugar de que pase, las autoridades que van, empezando por el ministro, el presidente del Consejo de Ministros y algunos otros, esto empezó con Bellido, ¿no?, alientan la toma de carreteras, alientan el no respeto de los contratos mineros, y esto es una acción deliberada que, a mi juicio, es la nueva versión en el siglo XXI de las acciones terroristas que antes se hacían con fusiles y con voladura de torres. Sí, es cierto. Nosotros nos damos cuenta en distintos medios cuando se les confronta con la verdad, con hechos. Ayer nada más en el programa de Beto Ortiz, un reportero que le hacía frente a la señora Boluarte diciéndole de que las víctimas de los lamentablemente fallecidos no estaban recibiendo ayuda, y ella decía, no, pero yo aquí tengo un reporte, el reporte aquí me lo han pasado. Le dice, pero no es cierto, yo tengo aquí a las personas que me han llamado y usted no está ayudando. Mire, señor Willax, usted no tiene nada que hacer, usted me está faltando el respeto. Entonces ella se puso de mal genio, como cuando le preguntan qué sucedió con el señor Condori, que bueno, hace unas horas creo que acaba de renunciar a la dirección que tenía, pero también le preguntan y dicen, no, eso tienen que hablar ustedes con la persona encargada. Entonces es, don Enrique, que siempre se están lavando las manos, y sí se siente, o desde ya se percibe, esto de que no importa, ¿cómo se llama? Que han suavizado, por ejemplo, la renovación de las licencias de conducir e infinidad de temas que a uno le puede causar indignación, y yo creo que ellos están apelando mucho a eso, a la indignación, a la división, porque ¿sabes qué? Viene la nueva Constitución. Con la nueva Constitución lo vamos a hacer. Y justo ayer el señor Jaime de Altaus escribió y puso en su Twitter, ¿no?, que se confirma en Chile el rechazo a la nueva Constitución. Recién ahora. Más del 45% rechaza la nueva Constitución. Sí, después les ha tardado casi 8 años desde que empezó el estallido social, un cambio constitucional, o sea, de ejecutivo, de presidente. Ha ganado mayoritariamente quien lideró además el segundo estallido social estudiantil, que es Boric, y finalmente cuando ya la tienen escrita, pues un mamarracho por donde la mires, entonces cuando ya tienen que ir a cotizarla en la calle, el sondeo es de que la desaprueban, ¿no? Acaban de aprobar en esa asamblea constituyente, no se llama así, pero tiene esa función, acaban de aprobar que desaparezcan los carabineros en Chile. Eso, no, claro, tierra de nadie. Cambia nombre, ¿no? Deja de ser la plurinación y va con los pueblos originarios. Digamos que este es un poco pero este es el proyecto regional, este es el proyecto socialismo del siglo XXI. Y en este caso además regional, porque que no tiene nada de socialismo ni nada de mirada del siglo XXI. Pero decíamos, no tienen plan de gobierno. Sí. Tampoco saben gobernar porque no ponen gente, que empezando por los ministros y otros. Pero el tercer elemento, que es para mí capital y que hay que entenderlo, es que toman medidas sin hacer un costo-beneficio, un números. Por ejemplo, suben el salario mínimo vital, sueldo mínimo vital, de 930 a 1025. Ok, son 95 soles, a quien no le cae. Maravilloso. ¿No? 100 soles casi. Que la vida hoy te cuesta 7% más, viene bien. Pero eso, en un país, ahora vamos a los números. Sí, claro. ¿Cuánto es la población en el Perú? 33 millones. ¿Cuánto es la población económicamente activa, la que puede en teoría trabajar? La mitad.
Sí, la mitad. Sí, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es el 10% de eso? Más o menos entre 1 millón y 1,5 millones. O sea que esto beneficia al millón y medio que sí tiene, digamos, una planilla. Pero ¿qué va a pasar con esas personas? Como los costos están subiendo, así es. Entonces en la circunstancia actual, muchas de esas empresas, sobre todo emprendedores que tienen planilla, van a decir, se ponen de acuerdo con el propio trabajador y van a decir, mejor ya no te pago por la planilla, sí, claro. te pago directo a ti, pero ya no CTS, ya no Seguro Social, no, porque me estás costando muy caro. Sí, claro. Y en este momento, va a generar informalidad. Claro. O sea, va a aumentar la informalidad que ya tenemos. Y desempleo además. Eso se puede ver claramente solamente viendo los números. Sí, claro. Pero no ven los números. Ok. No entienden. Porque son medidas populistas para mantenerse en el poder, porque el 19% de aprobación que tienen, en 2 semanas va a ser 15 y en 4 semanas va a ser 12. Ingreso universal a las universidades. Yo soy profesor universitario en San Marcos. Cada universitario cuesta 10.000 soles al año, más o menos. Y eso con condiciones que todavía podrían ser mejores. ¿Ustedes se imaginan tener 300.000 o 400.000 que se quedan fuera por 10.000 soles? Eso es inmanejable presupuestalmente. Están vendiendo humo. Están generando lo que va seguramente en su momento ser una reacción de los jóvenes que van a decir, me engañaron. Me engañaron. Porque a mí lo que me han dicho es que voy a entrar libre, ¿no? Claro. Sí, Ahora, claro. don Enrique, además también está el tema de hacer estos consejos de ministros descentralizados y ahora se van a ir a escuela y genera también un gasto increíble para todos nosotros. Así es. O sea, a estas alturas del partido. Con un gran despliegue de horas hombre y de Fuerzas Armadas y de policías, ¿no? Que fueran horas hombre efectivas, ¿no? Claro. Aquí es discurso, se escuchan a todos, la gente dice un poco lo que siente, porque hay problemas, evidentemente, y el presidente dice más o menos así. Yo estaba viendo algunas, ¿no? Ministro, resuélvame eso para mañana. Ministra, eso la próxima vez que vengo tiene que estar resuelto. Y se acabó. Y luego se retira y lo deja el presidente del Consejo de Ministros con los ministros, que además de no tener mucho conocimiento, tienen que enfrentar ellos semejante demagogia. No, además, en un coliseo que está cerrado y puesto con gente cercana al gobierno, además como público, ¿no? Claro. Sí, porque estos son convenciones de Perú Libre pagada por todos nosotros.